Hola, te saluda el pastor Pablo Celi y hoy vamos a hablar sobre el libro de Gálatas. El autor sin ninguna duda es el apóstol Pablo. Escribió el libro aproximadamente en el año 49 después de Cristo. El tema del libro de Gálatas es la salvación por gracia. Pablo escribió a las iglesias que estaban en Galacia. Algunos dicen que al norte de Galacia, pero realmente Pablo fundó las iglesias del sur de Galacia. Estamos hablando de Iconio, de Listra, de Derbe, cuando salió en su primer viaje misionero con Bernabé. Así que Pablo está preocupado de lo que estaba ocurriendo en Galacia y les escribe para aclararles varias cosas a ellos. Pablo envió la carta a los Gálatas antes del concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15, donde se trataron estos temas. Realmente había un grupo de personas que estaban intentando hacer daño, aunque ellos creían sencillamente que la salvación pues no solamente era por gracia y por fe, tenía que cumplir ciertos requisitos a lo que el apóstol Pablo no está de acuerdo, porque realmente la salvación viene únicamente por gracia mediante la fe en Jesucristo. En Hechos capítulo 15 se discutió acerca de qué debían hacer aquellas personas que no eran judías. Pues los gentiles debían guardar la ley o no. ¿Tenían que cumplir todo lo que la ley de Moisés decía o no? Por ejemplo, circuncidarse, guardar el sábado, en fin, o todas las demás cosas que los judíos hacían para poder ser salvos. Y Pablo les aclaró que de ninguna manera. Pablo se había enterado acerca de que algunos maestros judíos les estaban imponiendo a los gálatas de que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pues el apóstol Pablo les aclara realmente en tres grandes fragmentos y lo que hace es defender la fe, defender también su ministerio y defender lo que el Espíritu Santo ya había hecho a través de Jesucristo. Así que su propósito es triple. El primer propósito de Pablo realmente es hablarles enfáticamente y fuerte a estos hombres de que no es cierto que se deben circuncidar. Realmente no puedo ni repetir las palabras que Pablo les está diciendo a ellos, porque son palabras demasiado fuertes. La segunda cosa que Pablo está haciendo es escribiendo, porque algunos de ellos estaban diciendo que Pablo realmente no era ni apóstol. Así que él les dice, bueno, yo soy el último de los apóstoles realmente, pero Dios me ha llamado. Y lo tercero era cubrir a estas personas y mostrarles que inclusive el Espíritu Santo lo habían recibido por fe y no por la ley. Ellos no habían hecho nada, absolutamente nada que tenga que ver con la ley. Sin embargo, ya habían recibido el Espíritu Santo. Por lo que leemos en el libro de Gálatas, sabemos que todas estas personas no atacaban solamente lo que es la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, sino también que lo estaban atacando al apóstol Pablo. Y lo hacían de una forma muy, pero muy fuerte. Fíjese que lo acusaban de no ser parte de los 12, por lo tanto no era apóstol de Jesucristo. A lo cual el apóstol Pablo realmente está mostrando que el mismo Pedro, Jacobo, Juan, todos le dieron la mano a Pablo cuando llegó a Jerusalén. Y él aclara de que él no fue realmente a preguntarles nada sobre el evangelio, porque el mismo Jesucristo se le había presentado resucitado y le había indicado qué es lo que debe hacer. Les muestra en una ocasión también que él mismo habló con el apóstol Pedro para indicarle cómo era el asunto de no judaizar a las personas, es decir, que no ser legalistas, no volver a la ley judía para ser salvos. Inclusive el apóstol Pablo lo había reprendido al apóstol Pedro. Parte del libro también nos cuenta acerca de lo que ellos habían hecho. Realmente habían sido engañados para regresar a la ley, y les está diciendo y recordando que aún el Espíritu Santo lo recibieron por fe. No solo eso, les recuerda que deben mantenerse con la libertad donde Cristo los hizo libres. ¿Cuántas personas, verdad, como en el tiempo de los Gálatas, hacen eso? Regresar hacia atrás,
¿verdad? Les querían mostrar de que su libertad no era completa si no seguían cierta religión. Pablo tiene varios calificativos realmente para estas personas. Los llama perturbadores. ¿Se imagina una palabra tan fuerte? Los llama tergiversadores. Los llama enemigos de la cruz de Cristo. Inclusive los confronta. Si alguien está predicando un evangelio diferente, el tal sea llamado anatema, o la palabra maldito. Se refirió a ellos como manipuladores, como enemigos, ¿verdad? Como falsos hermanos, pues realmente habían estado inmiscuidos, llevando a los Gálatas nuevamente a la ley y dejando la fe en Jesucristo. Este libro tiene varias características especiales que no lo va a encontrar en ningún otro. Primero es que es el primer escrito del apóstol Pablo. Estamos hablando del año 49, cuando todavía Hechos 15 aún ni ocurría. También presenta la defensa más vigorosa que existe, tanto para el evangelio como para el mismo apóstol Pablo. Su tono es agudo, intenso, es de urgencia, es un tono realmente de desesperación en cierta manera del apóstol Pablo, y habla acerca del amor que les tenía a los Gálatas. También podemos ver que tiene absolutamente muchos detalles autobiográficos. Después del libro de Corintios, este es un libro que habla mucho acerca de sí mismo. También es una de las pocas epístolas que el apóstol Pablo realmente se refiere de forma plural, es decir, que no es solamente para una persona, sino habla acerca del contexto de todas las iglesias que habían ahí. Y recuerde que tiene la lista más grande de lo que es el fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y también tiene la lista más grande que se refiere a las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El día de hoy el libro de Gálatas es tan importante como cuando el apóstol Pablo lo escribió en el año 49. ¿Cuántas personas, después de haber conocido a Cristo y ser libres, regresan a su estado anterior? Cuando el Señor nos salva es para dejar nuestro pasado y avanzar hacia adelante. El apóstol Pablo les estaba recordando que no hay otra forma de ser salvos, que no hay otra forma de recibir el Espíritu, es a través de la fe en Jesucristo. Ni la religión, ni las buenas obras, nada de eso, absolutamente nada de eso nos puede hacer retroceder. Tal vez el versículo más importante está en Gálatas capítulo 5, versículo 1, donde dice que debemos mantenernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que no vayas a ser esclavizado por otras cosas, ¿verdad? Sencillamente ser libre significa hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Si Cristo te libertó, así que Él es tu dueño. Pues yo te animo a que este mes puedas tomar este lema que para nosotros va a ser muy, pero muy importante: el permanecer libres. Dios te bendiga.